Hoy hablamos sobre movimiento y salud articular con Vittorio Belotti, que es especialista en traumatología en el Instituto Catalán de Traumatología y Medicina del Deporte del Hospital Quirón d'Exeus de Barcelona. Se trata de una entrevista, como saben, de Gaceta Médica en colaboración con Nestlé Health Science. Muy buenas, doctor. ¿Qué implicaciones tiene el movimiento corporal en una vida saludable? Buenas tardes a todos. Ante todo, el movimiento es vida. Entonces, la primera implicación fundamental es que una vida sin movimiento no es una vida completa. Y por otra parte, el movimiento en sí mismo ayuda a que la vida se manifieste de la forma más saludable posible a lo largo de toda nuestra vida. ¿Cuáles son los principales pilares de nuestro movimiento? Los principales pilares del movimiento son, ante todos, los huesos, que se articulan entre ellos a nivel del sistema musculoesquelético mediante las articulaciones, que son las bisagras que conectan dos o más segmentos óseos. Estas articulaciones reciben la orden del cerebro de moverse gracias a los nervios que llegan a nivel de los músculos, que son el tercer elemento del sistema musculoesquelético, y que, contrayéndose, ordenan a la articulación de practicar el movimiento en el espacio. ¿Qué factores principales afectan a nuestra movilidad y cómo podemos actuar para proteger esos tres pilares de la movilidad? Ante todo, el primer factor es el tiempo, la edad y el paso del tiempo. Evidentemente, este es un factor que el ser humano no puede controlar, pero que sí puede modificar de la forma más fisiológica posible a lo largo de la vida, mediante el mantenimiento del movimiento a lo largo de la vida. Otro factor fundamental es el peso corporal. Es evidente que es un factor que determina un aumentado desgaste del sistema musculoesquelético, especialmente si estamos en condición de sobrepeso. Y esto sí es un factor modificable a lo largo del tiempo, porque nosotros podemos influir sobre nuestro peso corporal. El tercer elemento de factor que puede influir sobre los pilares del movimiento son las lesiones, que pueden ser de tipo crónico o de tipo agudo. Y a segunda de la lesión tenemos que enfrentarnos a la tipología de lesión y optimizar su recuperación o mantenimiento en el tiempo para poder restablecer un movimiento fisiológico. Muy bien, doctor. ¿Qué aspectos hacen que nuestras articulaciones sean con frecuencia susceptibles de manifestar dolencias, dolores o molestias? Evidentemente, lo primero de todo es el paso del tiempo otra vez, pero el factor fundamental de ser más susceptibles consiste en el sedentarismo. O sea, una articulación, cuanto más se mueve a lo largo de la vida, menos susceptible es de padecer lesiones. Cuanto más se mueve, más hace llevadero también el pase del tiempo y del desgaste de las articulaciones. Entonces, repetimos, lo primero es el sedentarismo y el segundo son las lesiones, mayoritariamente de tipo degenerativo, porque es normal que con el tiempo haya un desgaste, pero la idea sería la de tener un desgaste controlado y minimizado a lo largo de la vida. ¿Cómo podemos influir a través de la alimentación o la nutrición en nuestra movilidad y también cómo podemos preservar la salud articular? Es evidente que nosotros somos lo que comemos, entonces cuanto más variada será nuestra dieta, cuanto más constituida por alimentos con alto valor nutritivo y fundamentalmente cuanto más cercana a la dieta de estilo mediterráneo que corresponde al país donde vivimos, mayor será el impacto positivo sobre el sistema musculoesquelético, porque una alimentación variada permitirá de tener todos los nutrientes fundamentales y además todas las sustancias como las vitaminas que necesitan nuestras articulaciones para mantenerse cuanto más sanas y flexibles en el tiempo. Evidentemente, en dos aspectos será necesario preferir una alimentación con aumentado aporte proteico.
que puede ser un ajuste de la dieta o una suplementación de la dieta con preparados de tipo proteico, porque en fase de lesiones de tipo crónico o después de cirugías o durante fases de recuperación de lesiones agudas, es muy importante mantener y en ciertos casos aumentar el aporte proteico, porque las proteínas son los pequeños ladrillos que constituyen nuestros músculos, básicamente, que nos permiten de mantener el patrimonio muscular cuanto más intacto y recuperarnos más rápidamente de las lesiones. ¿Qué otros consejos generales nos darían para mantener y mejorar nuestro bienestar articular? Y también cómo se pueden prevenir lesiones en la actividad deportiva o ese desgaste articular acelerado del que también hablamos. Es evidente que para mantener sano el sistema musculoesquelético simplemente hay que dejarle hacer a este sistema por lo cual está constituido, o sea, el movimiento. Tenemos que hacer de nosotros la idea que nacimos para movernos y que necesitamos movernos para vivir de la forma más sana y saludable. Entonces es muy sencillo, tenemos que movernos. ¿Y cómo? Por lo menos haciendo un ejercicio de 20, 30 minutos al día de ejercicio ligero, como caminar, un simple paseo, que nos ayuda a mantener todos los sistemas funcionando en la mejor forma y también ayuda el bienestar cardiovascular. Entonces, con 120 minutos a la semana, 2 horitas distribuidas en toda la semana, sería el fondo que necesita el cuerpo para poder vivir de la mejor forma posible. Por otro lado, luego sería ideal, y esto adaptándolo a cada situación, a cada estado de salud, añadir una pequeña parte de ejercicio físico, de la movilidad y de la elasticidad articular a lo largo del día. Y con tan solo 10 minutos al día, tomando este tiempo y dedicándolo a nosotros para movernos, para mover los brazos, la columna, el cuello y las piernas, ya solo sentándonos y levantándonos de una silla, ya solo haciendo esto, mantenemos lo que es la elasticidad. Y luego, para los más capacitados o que quieran aún mejorar este aspecto, sería recomendable y el óptimo también destinar 10 minutos al día a ejercicios musculares de fuerza, porque está demostrado que cuanto más ejercicio continuado en el tiempo se hace a lo largo de la vida, mejor se mantiene la masa muscular a nivel de la musculatura esquelética. Entonces, el mensaje es muy sencillo, así como el ser humano necesita alimentarse y hidratarse para que la vida se manifieste, el movimiento debería reconocerse como fundamental para la vida. Muy bien, doctor. Y ya para terminar, ¿cuáles son las consultas principales que reciben relacionadas con el bienestar articular en personas de entre 50 y 65 años? La franja de edad entre los 50 y 65 años está afectada fundamentalmente por problemas de tipo tendinoso, o sea, de las tendinopatías, y la mayoría de las veces hablamos de tendinopatías degenerativas, o por problemas de desgaste de articulaciones, o sea, desgaste del cartílago articular y rigidez articular. Estos procesos son fisiológicamente relacionados al envejecimiento natural de la persona, pero en esta franja es cuando más se empiezan a manifestar, también porque en la vida que vivimos las personas son tendencialmente bastante activas, pero se mueven en una forma a veces no equilibrada, en el sentido que vamos a trabajar, estamos sentados muchas horas, volvemos a casa, cenamos, luego viene el sofá y luego nos vamos a dormir. Así que cumplimos muchas actividades, pero a nivel del movimiento armónico y global, de lo que hablaba antes, cumplimos muy poco. Entonces, cuando nos movemos poco, también los tendones
se adaptan, o sea, dicen, aquí no nos vamos a mover mucho, por lo tanto, empiezan a perder elasticidad y por esto son más susceptibles de lesiones. Mientras por el desgaste de las articulaciones y del cartílago, evidentemente hablamos de procesos multifactoriales entre genética y predisposición física y también de estructura mecánica, porque puede haber una predisposición a generar artrosis por problemas, por ejemplo, de eje mecánico. Hay personas que tienen las rodillas arcuadas y esto sí, aún y una vez, si a todos estos factores también añadimos la sedentariedad, empieza el círculo vicioso de la falta de elasticidad articular, por lo tanto tenemos rigidez, la rigidez va con el dolor y la persona acaba teniendo dolor y por lo tanto no se mueve. Entonces tenemos un círculo vicioso que luego se complica porque a todo esto se asocia un aumento del peso y el aumento del peso hace que pesamos más y nos resulta aún más difícil movernos. Por lo tanto, hay que moverse y alimentarse bien para evitar de entrar en el círculo vicioso. Y ya para terminar, doctor, ¿cómo ha repercutido en las consultas que reciben la pandemia, la situación que hemos vivido durante estos últimos meses, este último año? Uno de los efectos colaterales a nivel social y de la población general ha sido también un aumento de las consultas médicas debido a aparición con más frecuencia de dolencias, especialmente a nivel de la columna vertebral y de la cadera. Y esto se ha relacionado al hecho que durante el confinamiento hemos estado confinados en espacios más pequeños, entonces, por un lado, nos hemos movido menos, entonces hemos perdido parte de nuestra elasticidad y esto genera dolencias. Y por otro lado, ha habido un evidente aumento del teletrabajo. Entonces, no todos han podido disponer de un lugar adecuado para poder trabajar desde casa y con frecuencia se han observado malas posturas, o sea, una no correcta ergonomía en el trabajo y por lo tanto han empezado dolencia, por ejemplo, a nivel de la cadera, donde se ha manifestado con más frecuencia el pinzamiento femoroacetabular, especialmente en pacientes jóvenes. Yo como cirujano de cadera he observado mucho más pacientes con dolores a nivel de las articulaciones de la cadera, también en personas jóvenes de entre los 25 y 45 años. Y algunos hasta han necesitado ser operados, porque con malas posturas repetidas, o por ejemplo, estar en el sofá muchas horas trabajando o viendo la tele en la cama o sentándose de una forma inadecuada, han aumentado estos síndromes dolorosos de pinzamiento a nivel de la cadera y también todo lo que es la patología de la columna vertebral, con dolores cervicales, dorsalgias por insuficiencia musculovertebral y lumbalgias. Entonces, hay que volver a la vida cuanto más normal y volver a movernos.